Decíamos la unidad número 4. Vamos a trabajar un poquito aquí la clave de lectura. En esta unidad número 4 lo que vemos es el periodo político posterior a la última dictadura militar entre 1984 y la actualidad. Eh, ¿Qué cuestiones me parece interesante que ustedes retengan de la unidad número 4? Ustedes vieron, digamos, hay ahí la consolidación. En primer lugar, un proceso político muy interesante que se ve particularmente con el texto de Mariana Heredia, que es cierta tendencia a la especialización, disculpen un momento, a la, a la demarcación entre política y economía en el discurso de los economistas. Discurso de los economistas que guarda especial interés en particular porque de lo que estamos hablando es del conjunto de intelectuales, por los podemos caracterizar claramente como intelectuales, que fungen las veces de guardianes eh, de ideológicos de las reformas pro mercado que se desarrollan a partir de 1984. El 84-89, periodo tensionado eh, en esta dinámica, pero claramente a partir de 1989, durante la década de los 90, es un proceso fuertemente promercado en el cual los economistas, para quienes tengan más años, recordarán el peso de los economistas en el debate público como aquellas personas que decían qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Esta cuestión que señala, ¿sí?, la existencia de los supuestos tecnócratas, eh, y los heterodoxos, digo, debates que vuelven, ustedes verán, digo, o sea, son contenidos que yo he seleccionado en la materia, que hemos seleccionado con el equipo de cátedra, que de una u otra manera vuelven a estar, ¿sí?, siempre presentes en el debate de nuestro país, y no me parece menor como para de señalar, puesto que marca ciertos continuos o ciertas cuestiones que están irresueltas en términos del debate público y del ordenamiento de los actores políticos, que son condicionantes permanentes de la política nacional. El segundo elemento que me parece muy interesante trabajar, que por eso incluimos en los textos, son, en primer lugar, desandar una teoría que existió durante mucho tiempo, que presentaba la década de los 80 como una década supuestamente perdida. ¿Sí? El texto de Ana Castellani es muy claro en este sentido. La autora señala que la década de los 80 no es una década perdida, o en todo caso, no es perdida para un grupo de empresas, ¿no? Digo, o sea, se denominó década perdida en términos del crecimiento económico del PBI, pero no así si cuando uno señala eh, en términos de ganancias y consolidación de posición dominante en las empresas más importantes del país en los diversos rubros que nosotros analizamos, que analiza la autora y que nosotros vemos en el texto. Esta cuestión no es menor, porque nuevamente vuelve a señalar la capacidad de los actores económicos eh, del sistema de consolidarse en su posición dominante, y no solamente eso, sino de proyectar, ampliar su base de sustentación de poder, ¿sí?, en términos de captar mayor cantidad de ganancias y ser aquellos actores que marcan la dinámica en los diferentes rubros económicos. Eso es un primer texto de Ana Castellani. Y un segundo texto de Ana Castellani, que también me parece muy interesante, por eso lo incluimos en la materia, tiene que ver con las estrategias que se desarrollaron a partir de la década de los 90 en los principales grupos económicos eh, para poder hacer frente a las transformaciones político-económicas, disculpen la redundancia, que se suceden desde 1990 en adelante. Esto no es menor, retengan ahí las 4 estrategias que plantea la autora en su artículo, ¿sí?
pero siempre pensando que de una u otra manera hay flexibilidad por parte de los actores económicos argentinos, digo, los actores económicos más importantes, de reconvertir su posición de poder para no abandonarla, ¿sí? Sino adaptarse a la dinámica contextual eh, que se ofrece en cada uno de los periodos. Volvemos ahora a un proceso político que señala nuevamente con un texto de Mariana Heredia, que tiene que ver con el debate de los economistas frente a un hecho significativo que marca la política de la década de los 90, que es la convertibilidad. Y la posición de los diferentes actores intelectuales, ¿sí? Ya estamos hablando aquí de los intelectuales que moldean el debate público en torno a un instrumento que en principio se presenta como económico técnico, que es la convertibilidad, pero que en el fondo, ¿sí? Comienza a zanjar, como bien se señala en el texto de Mariana Heredia, comienza a ordenar, ¿sí? Políticamente a esos actores, a los economistas. Y comienza a ser un tema complicado de ser tratado por ellos, más que nada porque de lo que están hablando allí es de qué manera ellos se posicionan frente al fracaso de la década de los 90 en términos de política neoliberal y a los desafíos que se abren una vez abandonada la convertibilidad.